Marcha atrás de las rebajas fiscales en Reino Unido. Bienvenidos a Economía. Y es que el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, da un vuelco a los planes económicos del gobierno de Liz Truss para dotar de tranquilidad a los mercados, tapar el agujero fiscal y reducir los costes de financiación. La primera ministra busca su supervivencia política tras las turbulencias de las últimas semanas. Pocos días antes de convertirse en el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt ya tenía a la prensa pisándole los talones. No tardó en ser portada cuando anunció que daría marcha atrás a las rebajas de impuestos fiscales planteadas por su antecesor Kwasi Kwarteng. Correcciones que incluyen la intención de congelar el impuesto de sociedades, la anulación del recorte previsto sobre los dividendos, el no a la rebaja de la banda básica del impuesto sobre la renta y el no a la exoneración del IVA para turistas. Hunt advirtió al gobierno de que el recorte del gasto y las ayudas para los hogares para paliar las subidas de las facturas energéticas serán revisadas en abril de 2023. Sería irresponsable seguir exponiendo las finanzas públicas a la volatilidad ilimitada de los precios internacionales del gas. Por eso anuncio hoy una revisión dirigida por Hacienda sobre cómo subvencionaremos las facturas de energía más allá de abril del año próximo. El objetivo es definir un nuevo modelo que cueste al contribuyente mucho menos de lo previsto, al tiempo que garantice un apoyo suficiente a quienes lo necesitan. Estoy preocupada por mi futuro y el de mis hijos. Estoy preocupada por el Servicio Nacional de Salud y la estructura de este país. Siento que estamos retrocediendo. Vamos a convertirnos en un país del tercer mundo. Según los analistas, la decisión del recién nombrado Hunt ya tiene efectos positivos. Esta mañana, cuando se inició la negociación bursátil, se observó una disminución de los rendimientos de los bonos. Parece que el mercado está diciendo, de acuerdo, esperamos y veamos. Estamos más relajados ahora al final de la jornada bursátil del viernes. Las nuevas medidas podrían restituir la estabilidad del mercado y con ello la confianza del público en el plan del gobierno. Más temas. La economía estadounidense es de una fuerza endemoniada. Con estas palabras define el presidente estadounidense la situación económica en su país. Joe Biden subraya que no está preocupado por la fortaleza del dólar y matiza que lo que a él le preocupa es que el resto de economías del mundo no crezcan. Pero los datos son los datos y la tasa de inflación continúa alta. En concreto, en septiembre alcanzó un 8,2%. Más de lo esperado por la FED. Los inversores están atentos a los movimientos en los mercados y esperan pendientes la próxima reunión de la Reserva Federal, que será en noviembre. Y comentamos estas llamativas declaraciones del presidente estadounidense con nuestra analista en Nueva York, Ana Nieto. Ana, no dejamos de hablar de crisis y ahora Joe Biden dice que el país está fuerte. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que la inflación está alta, como comentabas. De hecho, en el sector de la vivienda, los alquileres están poniendo a prueba incluso a los presupuestos más holgados. Y en la cuestión de los alimentos, la verdad es que hay muchas familias que están contra las cuerdas. Pero lo cierto es que Biden está en campaña, tiene elecciones el 8 de noviembre de medio término para poder mantener, y tiene que mantener la pequeña mayoría que tiene en el Congreso. Eso le hace tener que ser muy optimista y contar con lo que tiene bueno que decir, que la inflación es cosa de todos, de todo el mundo, y que hay buenos datos para Estados Unidos, como pueden ser los del mercado de trabajo. Los economistas creen que verdaderamente el mercado de trabajo posiblemente pueda permitir que la recesión, que consideren que puede llegar el año que viene, se pueda lidiar de una forma un poquito más tranquila, precisamente por este mercado de trabajo. El Bank of America hoy ha dicho que, según sus datos, los datos de sus clientes, el consumo sigue viento en popa. Los balances de sus clientes siguen estando altos y la morosidad es baja, por lo cual dicen que el consumo seguirá. Y Ana, el dólar fuerte está complicando la situación en el resto del mundo. ¿Cuál es el impacto en Estados Unidos?
El dólar está mucho más alto que otras monedas, más o menos en un 15%, desde que empezó a subir los tipos de interés. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que entiende que va a haber consecuencias en el resto del mundo, pero que Estados Unidos tiene que subir los tipos de interés para controlar la inflación. Eso son buenas noticias para los turistas estadounidenses en el extranjero y quienes quieren comprar propiedades en el extranjero, pero son malas noticias para los exportadores, para las empresas que se están reorganizando tras la pandemia aquí, y son muy buenas noticias para los importadores, desde luego. También en este sentido hay que tener en cuenta los resultados de las empresas que cotizan en estos mercados, sobre todo las tecnológicas. Entre el 55 y el 60% de los ingresos de las empresas de tecnología vienen de fuera de Estados Unidos. Eso significa que cuando vayan a consolidar sus cuentas aquí, el valor de lo ganado será muchísimo menor. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. China decidió este lunes aplazar, sin dar ninguna explicación, la publicación de su dato del PIB para el tercer trimestre, así como de otros indicadores económicos que debían conocerse esta semana. Estas cifras se proyectaban como las más débiles desde 2020, con la economía lastrada, entre otras cosas por las restricciones anti-COVID. El aplazamiento coincide con la celebración del Congreso del Partido Comunista, en el que se espera que el presidente Xi Jinping obtenga un tercer mandato. La economía china, como decimos, no pasa por su mejor momento. Desde Pekín nos lo comenta nuestro compañero Adrián Foncillas. Es ya una tradición que el crecimiento económico anual chino supere los conservadores objetivos del gobierno. Eso no va a pasar este año. Nadie cree que se vaya a alcanzar el 5,5% y, de hecho, el Fondo Monetario Internacional habla del 3,2%. China ha evitado la inflación galopante que aqueja a buena parte del resto del mundo, pero más allá de ahí los indicios preocupantes se acumulan. Por ejemplo, un paro juvenil que roza el 20% es algo inédito en un país donde siempre había sobrado el trabajo. La razón es la política de cero COVID que este año se ha cebado en ciudades tan importantes como Shanghái, el pulmón económico de China, Shenzhen, el epicentro tecnológico, o Tianjin, uno de los principales puertos de salida. No hay ningún sector que preocupe más que el inmobiliario, que aporta el 30% del PIB y que todavía no se ha recuperado del escándalo de Evergrande a finales del año pasado. Hay una crisis de confianza y eso explica que miles de compradores hayan dejado de pagar las hipotecas de las casas que todavía no se han completado. Hay otro factor negativo, como es la campaña de la prosperidad común del presidente Xi Jinping, que tiene el loable objetivo de rebajar las desigualdades sociales, pero que implica embridar a los sectores que el gobierno considera que se han hiperdesarrollado, como el tecnológico o la educación extraescolar. Como vemos, se acumulan los factores negativos, pero hay una razón para el optimismo, y es que Occidente lleva pronosticando el inminente colapso de la economía china durante décadas y nunca ha acertado. Y hablando de China, Europa aspira a tener su propia industria de baterías para los coches eléctricos y reducir así su dependencia del gigante asiático. Y en eso, Finlandia puede jugar un papel clave. Y es que el país nórdico es el único de la Unión Europea cuyo suelo contiene los codiciados minerales para la fabricación de esas baterías. Los mayores depósitos de níquel en Europa se encuentran en Finlandia. En estos 60 kilómetros cuadrados de extensión se extrae cobalto y níquel. La roca mineral se almacena y se riega en montones gigantes. Hace calor y humedad. Las bacterias ayudan a eliminar la materia prima crítica de la roca. Se llama extracción biológica o biolixiviación. El proceso dura 4 años y reemplaza el proceso de fusión convencional que consume mucha energía. Nuestra huella de CO2 es de media un 60% más baja que la de la industria. Y eso es muy importante para nuestros clientes. En la producción convencional, la roca se calienta y se funde. Pero aquí no, y por eso el equilibrio ecológico de la planta es mucho mejor.
Una vez que la industria automotriz europea apueste más por los autos eléctricos, harán falta inmensas cantidades de níquel para las baterías. Hasta ahora, China domina el mercado de materias primas, creando una dependencia no deseada para Europa. Mientras tanto, en Suecia, el fabricante de baterías para coches Northvolt busca proveedores conscientes del clima, ya que se ha propuesto mejorar su huella de carbono. Su consumo eléctrico proviene íntegramente de fuentes renovables. Las materias primas ecológicas son clave. El principal componente es la energía, el tipo de energía que usa tu sistema. Luego hay otras cosas, obviamente, como agregar reciclaje a la producción y, no menos importante, trabajar con proveedores de materias primas para reducir sus emisiones. De vuelta a Finlandia, Terrafame envía la mayor parte de sus materias primas a Asia, especialmente a China, pero quieren cambiarlo. En lo personal, me gustaría que las materias primas que fabricamos aquí para baterías sean destinadas en su mayor parte a automóviles fabricados en Alemania o en Francia o Suecia. El norte de Europa tiene muchos recursos para baterías de automóviles. Y esto podría ser suficiente para independizar la industria del continente del monopolio chino en materias primas. Punto y final de este informativo económico, pero ya saben que esperamos todos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales como Twitter o Facebook. Nosotros nos vemos en un rato con mucha más actualidad. Ahora sigan, como no, con DW, que tiene mucho más para ustedes. Gracias por estar ahí.